Como ustedes saben, yo soy un argentino que he emigrado estos últimos 6 meses y medio a Doha, Qatar. Y es por eso que yo creo que hoy en día, estando aquí de vacaciones en Argentina otra vez, soy una persona que está capacitada para poder comparar tanto cómo es vivir en Doha, Qatar con Argentina. Sí, ¿qué lugar es mejor hoy en día? Hoy en día para vivir, si Qatar, si Doha, Qatar siendo más específico, o Argentina. Y esta va a ser la primera comparación en esta sección que voy a estar abriendo en mi canal, en la cual voy a estar comparando cómo se vive, si se vive mejor en Argentina o en el país el cual habré migrado en ese momento o que ya he migrado en este entonces, Doha, Qatar, que va a ser primero, el cual voy a estar comparando con mi país, en los cuales voy a estar comparando y analizando puntos claves, los cuales te dan facilidades a vos para poder vivir. Esto no va a ser lo mejor o lo peor como ya hice en su momento en Doha, Qatar, que si no vieron ese video lo voy a estar dejando abajo en la descripción de este video para que lo vean después de este mismo. Sino que este va a ser una comparación muy exacta de lo que viene a ser Argentina hoy en día con Qatar hoy en día. ¿Qué país va a ser mejor para vivir? Bueno, eso lo veremos a continuación. La mecánica de comparación va a ser simple. Vamos a elegir 5 puntos claves que son la seguridad, las personas, o sea, cómo te puedes relacionar con las personas, cómo son las personas en ese país, la economía, las cosas que vos tenés para hacer en ese país, o sea, porque vos también tenés que tener un lugar en el cual te guste estar, te guste pasar tiempo y tengas muchas cosas que hacer. Y por último, también vamos a estar comparando lo que viene a ser el proyectar tu vida ahí a futuro, el progreso que vos tenés ahí, la capacidad de progreso que tenés. Y en esos puntos lo que vamos a hacer, elegir en este caso Argentina y Qatar, y vamos a estar puntuándolo del 1 al 10, como si fuera así un examen en el colegio o en lo que viene a ser la universidad. Así que ya aclarado esto, vamos con el primer punto a comparar. Punto número 1, la seguridad. Creo que esto no es muy debatible que digamos en este punto, ya que Argentina, un país el cual está en Latinoamérica y recién está resurgiendo y levantando cabeza luego de tantos años de malos manejos de gobiernos asquerosos que estuvo manejando Argentina estos últimos tiempos, destruyendo la economía, lo que viene a ser la cultura y la sociedad, a comparación de Qatar, un país con muchísimo dinero para poder invertir en la seguridad a tal punto que todos los meses saca pecho de estar no en el top 10 o top 5 o top 3, top 2, peleando el top 1 o top 2 ahí todos los meses con respecto al rubro de los países más seguros del mundo. Así que acá Qatar se lleva tranquilamente lo que viene a ser este punto. Es por eso que acá en lo que conlleva la seguridad, no solamente según los datos, sino como yo he vivido tanto en Argentina, que he estado en San Salvador de Jujuy, en donde yo nací, también en Salta, en Córdoba, en Buenos Aires, en Mar del Plata. Quiero decirles que a comparación de lo que yo he vivido en Doha, Qatar, allá es muchísimo más seguro también con respecto a lo que viene a ser mi experiencia. Y es por eso que acá las puntuaciones voy a poner que Argentina en el tema seguridad, y por ser un poquito bueno con respecto a lo que viene mejorando a nivel país, la seguridad, la economía y todo eso, a nivel seguridad le voy a estar poniendo hoy en día en pleno 2025 un 6.75, y a Doha, Qatar le estaré poniendo la nota de 9.50. Sí, señoras y señores, no hay un país perfecto, la perfección no existe en ningún rubro, ni para nada ni para nadie, pero está rozando la perfección con respecto a este punto que viene a ser la seguridad. Así que en la seguridad, con un 9.5 se lo lleva Qatar. Segundo punto, y este es la gente, señoras y señores. A ver, de lo que yo he vivido con respecto a la gente en Argentina como en Qatar, acá en Argentina es muy variado, pero la gran mayoría de personas es muy cálida, y eso es lo que me encanta de Argentina, que la gente es muy cálida. Sí, obviamente hay extremos en los cuales te pueden encontrar gente muy hija de puta, muy de mierda, pero también te podés encontrar gente muy buena. Pero fuera de estos extremos,
generalizando, obviamente no totalizando, generalizando te encontrás gente muy cálida y muy buena que está predispuesta a ayudarte desde el momento uno. Es más, hay algo que encontré en lo que viene a ser en Argentina que no encontré en Doha Qatar en todas sus personas. Es más, en Doha Qatar encontré esto de lo que voy a decir solamente en los latinos que he encontrado ahí en ese país, y es que cuando vos conoces a alguien, ellos están predispuestos hasta inclusive a abrirte las puertas de su casa. Es así, algo que no encontrás en otra cultura que no sea latinoamericana, siendo más específico también y yendo al hueso, Argentina. Con respecto a Doha Qatar, acá sí encontrás gente muy amable, muy buena onda también, que te puede ayudar a vos en todo, porque también son personas que están emigrando a ese país, porque como ustedes saben, Doha Qatar está compuesto por un 90% de las personas que viven ahí, que son inmigrantes, y por ende se ponen en tu lugar, se ponen en tus zapatos y saben lo que vos estás viviendo los primeros meses en los cuales vos llegas ahí, y por ende estás predispuesto a ayudarte, pero no con la calidez del argentino. Obviamente hay muy buenas personas, gente muy buena, pero yo creo que personas cálidas y predispuestas a ayudarte no hay como la gente latinoamericana, siendo más específico en mi país, Argentina. Así que acá, con respecto a la amabilidad, a la predisposición para ayudarte, las personas que te hagan sentir bien y todo eso, están parejos, pero la calidez argentina es lo que lleva a que Argentina gane este punto, siendo un 9 para Argentina, y en Qatar lo que viene a ser un 7.50. Pero con respecto a Argentina, en general, para mí, la gente acá lo hace subir de categoría por la calidez de la gente, en un 9 en Argentina y un 7.5 en Doha Qatar. Punto número 3, cosas que hacer. Acá con respecto, tanto en Argentina como en Qatar tenés muchas cosas que hacer, pero muchas abarca un rango muy grande, desde muchas a muchísimas. Y bueno, esta es la diferencia entre Argentina y Doha Qatar. Si en Qatar tenés muchas cosas que hacer, cosas y experiencias en las cuales vos no creías que podrías haber hecho en cualquier otro país, como por ejemplo, no sé, visitar el Lusail Stadium, un icónico estadio donde Argentina ganó la final del mundo en el 2022 a Francia, en el cual nosotros levantamos esa copa, y acá también está la copita oficial de la FIFA con lo que viene a ser ahí el resultado de la final. Bueno, visitar el Lusail Stadium, visitar lo que viene a ser La Perla, que es un lugar maravilloso en Doha Qatar, también visitar lugares como Katara, increíble lo que viene a ser ese anfiteatro, una locura. También te ponen lo que viene a ser shows espectaculares que no podés tener en cualquier lado del mundo, pero lastimosamente Qatar es muy chiquito y por ende sí tenés cosas que hacer, pero siempre en los mismos lugares, y por ahí eso satura a muchísima gente. Vos tranquilamente en 1 o 2 meses ya conocés todo Qatar. Ya conoces todo Qatar y tenés muchas cosas que hacer, pero son muchas, como digo. Conocer el desierto, pero con respecto a conocer el desierto, al menos yo no lo hice porque no era algo que me llamaba tanto la atención, pero fue una de las cosas que me quedó ahí en Qatar. Pero tranquilamente esa experiencia de conocer el desierto en Qatar la puedes tener muchísimo mejor, no sé, en Dubái, en Arabia Saudita. No tanto la experiencia es tan buena como me dijeron ahí en Doha Qatar, de las personas que fueron, que he conocido, que tuvieron esa dicha oportunidad de poder ir a conocer, el desierto ahí en Doha Qatar. Mientras que en Argentina sí tenés muchísimas cosas que hacer, y encima de, como se podría decir, de varios colores, tamaños y bla 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 bla. ¿Por qué? Porque tenés tanto cosas que hacer en la punta del país y en la otra punta, en los extremos. Por ejemplo, acá en lo que viene a ser Jujuy tenés lo que viene a ser el norte, podés conocer las maravillas del cerro de los 7 colores, podés ir a Tilcara, a los pueblitos de acá, a Humahuaca, que son lugares espectaculares, conocer el tren al sol, cosas hermosas. Después tenés, no sé, Mendoza, que podés conocer lo que viene a ser los viñedos ahí en Mendoza, lo que viene a ser los paseos, los tours del vino. Después tenés Mar del Plata, que tenés otras cosas que hacer ahí. Tenés Ushuaia, que es otro mundo también. Acá Argentina, como es muy grande, tenés cosas muy variadas que hacer, y en un año no lo vas a poder terminar a hacer todo lo que tenés en cada provincia y con las atracciones características de esa misma. Y es por eso, por esa gran variedad de cosas, no solamente en lo que viene a ser
la calidad, la característica y el rubro de esas cosas que hacer en cada provincia, sino que también la cantidad que tenés en cada una es exorbitante y no te vas a cansar nunca, porque siempre hay nuevo que hacer y siempre están sacando algo nuevo que hacer en cada provincia año tras año. Y siempre, como digo, de rubros bastante distintos. Y es por eso que a Argentina le doy un 9,75 en cosas que hacer en este país, a diferencia de Qatar, que le estaría dando un 7,5, porque sí, no tenés muchas cosas que hacer a comparación de Argentina, pero son cosas que no harías en cualquier otro país, y es por eso que le doy un puntito más. Se quedaría en 6,5, pero le estoy dando un 7,5 por la experiencia que tuve ahí y por esto último que he dicho. Así que en este punto se lo lleva Argentina. Cuarto punto, que es la economía. Acá creo que si saben más o menos qué es Argentina y qué es Qatar, creo que ya saben la respuesta. Y se la voy a hacer corta. Acá el punto se lo va a llevar Qatar, pero no porque Argentina hoy en día esté un desastre y que el gobierno esté haciendo cosas asquerosas con la economía. No. Eso era en años pasados. Ahora con este nuevo gobierno de Javier Milei, la economía se está estabilizando muchísimo. Más rápido de lo que yo pensaba. Yo le tenía mucha fe a este gobierno en Argentina, pero no tanta fe como se vienen haciendo las cosas. Al menos en lo que viene a ser el sector económico, las cosas vienen saliendo muy, pero muy bien. Y se viene levantando el país. Pero todavía le falta bastante camino que recorrer en lo que viene a ser la economía, porque 20, 30, 40 años de desastre en lo que viene a ser nuestra querida Argentina con respecto a los malabares económicos que se hicieron los corruptos anteriores, no se limpian así de un día para el otro, de un año para el otro, pero se están haciendo las cosas bien y está yendo por buen camino. A comparación de lo que viene a ser Qatar, que es un país que cuando descubrió el petróleo a fines de los 80, a principios de los 90, se volvió un país millonario, no solamente por el petróleo, sino cómo lo invirtieron. Porque de lo que yo tengo entendido y de lo que yo he vivido ahí en Doha, Qatar, los qataríes son personas las cuales saben invertir mucho el dinero. Y a tal punto de que convierten dinero en más dinero y ese más dinero en más dinero, a tal punto de que ya no saben qué hacer con tanto dinero e igual siguen haciendo negocios. Y es por eso, digamos, que siendo un país tan rico, todas las personas pueden vivir muy bien ahí. Así que obviamente no totalizando como siempre, sino generalizando, porque obviamente también hay personas pobres ahí en lo que viene a ser Qatar, pero no tanto como con respecto a lo que viene a ser en otros países con las economías que la vienen peleando de hace bastante, como por ejemplo en Argentina. Es por eso que acá, Qatar siendo un país muy rico y que tiene para seguir ganando más dinero, acá se lo lleva este puntito de la economía, Qatar con un 9,25 y Argentina por lo que viene subiendo, levantando cabeza, pero por el pasado en el cual venimos y seguimos pagando los platos rotos, tenemos en Argentina un 7 clavado. 9,25 Qatar, que se lleva este punto de la economía, con Argentina con un 7 clavado. Y el último punto viene a ser la proyección en tu rubro laboral, que este tiene una trampita porque no solamente eso, sino que también conlleva la proyección a tu vida. Cómo se puede proyectar tu vida ahí, si vas a crecer en tu rubro laboral y también en los otros aspectos de tu vida. Y acá no me van a creer, creo que ustedes no me van a creer por todo lo que dije de que es un país muy seguro, de lo que viene a ser un país muy rico, etcétera, 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 pero este punto se lo lleva a Argentina. Qatar sí es un país muy rico en el cual te puede dar muchas oportunidades laborales, más que nada con respecto al sector hospitality. Y después ya ahí sí te puedes proyectar bien en el rubro laboral, pero si vos no te sentís bien en el país, con pocas cosas que hacer, si te aburrís, si no tenés mucha gente, porque al fin y al cabo sí hay buena gente, pero tampoco hay mucha gente en ese país, es un país muy, pero muy tranquilo, en el cual a tal punto encontrás a ciudades como Bruselas vacías, por ahí te podés proyectar muy bien a futuro en lo que viene a ser tu proyecto laboral, pero tu proyecto de vida por ahí puede chocar un poco. Y ahí con respecto a Argentina hace la diferencia. Que Argentina hoy en día, como les dije, no está tan bien económicamente, pero está subiendo y está mejor que antes. Y con respecto a las oportunidades laborales están apareciendo muchísimas, porque se está convirtiendo en un país que está resurgiendo poco a poco y está entrando en lo que viene a ser, no digo que hoy en día sea de los mejores países del mundo, pero está en camino a eso. Y por ende, con respecto a la proyección laboral, tenés mucho crecimiento por donde viene, y más si el gobierno sigue con todas las medidas que está aplicando y está creando bastante empleo.
Y no solamente eso, sino que ese empleo está creando varias categorías en esos mismos, los cuales te pueden llegar a muy buenos sueldos en Argentina, a tal punto de convertirse en una de las grandes potencias desde Latinoamérica. Escuchen bien eso, y es por eso, con respecto también a la relación con los otros rubros que tenés en los otros puntos, como lo que vienen a ser las personas, las cosas que hacer, si seguís, digamos, teniendo una proyección bastante grande, lo que viene a ser laboral, pero no tenés otros puntos los cuales te faciliten el día a día, no vas a querer proyectarte en ese país, no sé si me explico. Y por ende, Argentina no solamente está teniendo una proyección laboral a futuro enorme, sino que también tenés cosas para sustentarte y decir me voy a quedar en este país, no solamente por la calidez de la gente, sino que también por todas las cosas que podés hacer en el día a día, y conociendo lo largo y ancho de Argentina no te vas a aburrir nunca, la vas a pasar muy bien y cada vez se va poniendo mejor el país. Y es por eso que para mí Argentina se lleva a este punto ganando con una proyección a futuro tanto a lo laboral como en tu vida de un 8,75, porque 8,75 porque le doy ahí unos 75 puntos más por lo que viene a ser que es a futuro la proyección, pero esto justamente con respecto a lo que viene a ser tu proyección laboral a futuro, tu crecimiento laboral a futuro, con respecto al futuro, al día de mañana, y con lo que se ve en Argentina, le sumo esos 75 puntos y pasa de 8 a 8,75, y en Qatar se queda en 7,75 por todo lo que le dije, gente. Y también doy un puntito más de bonus, que viene a ser lo que me gusta a mí. A mí me gusta Qatar, sí, me gusta que sea tranquilo, que puedas tener una vida tranquila, y si tenés que ir a la misma playa 50 veces al año, yo lo voy a hacer porque a mí me gusta esa tranquilidad. Pero yo siento que mi país tiene muchas cosas más que dar, no solamente ahora, sino que también a futuro, y es por eso que también le doy ese punto bonus a Argentina y se queda con un 9,75 en lo que viene a ser este rubro, y Qatar con un 7,75. Y con esto, señoras y señores, terminamos la comparación, siendo ganador Argentina por un puntito y moneda, señoras y señores. Pero esto no es solamente una apreciación lo más objetiva posible, sino que también tiene una subjetividad mía, porque al fin y al cabo hablamos de mi experiencia viviendo acá en Argentina y en Doha, Qatar. Así que no se queden con que no, entonces Argentina es mejor país que Qatar, que esto, que el otro. Para uno que ha nacido en su país siempre va a ser el mejor país del mundo, pero siendo objetivos he intentado analizar muy bien todos, pero con pizcas de subjetividad por, como les digo, es mi experiencia viviendo en estos dos países. Pero esto no significa que Qatar sea un horrible país, que esto que el otro. He resaltado puntos muy positivos de Doha, Qatar, y para mí viene a ser, como les digo en todos los videos, una primera experiencia para emigrar de las mejores que podés encontrar con respecto a otros países, a comparación de otros países. Para mí, la mejor experiencia si vos querés emigrar fuera de Latinoamérica, uy, casi rompo la computadora, es Doha, Qatar, señores y señores. Sí, la mejor experiencia para poder emigrar fuera de Latinoamérica, para mí, es Doha, Qatar. Entonces, Argentina se queda con esta primer comparación en esta nueva sección que va a estar en mi canal, comparando Argentina con otros países y cómo es vivir en ese día en el cual en ese mismo día yo esté comparando estos países. En este caso, Argentina es ganadora por un puntito y monedas. Me gustaría saber qué opinan ustedes de esta comparación, si ustedes piensan lo mismo, si ustedes tienen otra mirada, si han vivido en lo que viene a ser también Argentina y Qatar. Me gustaría leerlo en los comentarios. Espero que les haya gustado este video y les sea de gran utilidad. Ahora sí, sin más que decirles, nos vemos en la próxima.